Hola a todos, ¿cómo están? Había estado un poquito ausente, pero bueno, quería aprovechar este tiempo de reflexión obligada a la que nos ha colocado este virus para también dedicar un tiempo a mí mismo, a estudiar más, a leer más, a meditar más. Eh, Estoy muy contento. Se han materializado unos proyectos muy interesantes que me gustan mucho y que voy a empezar la próxima semana. Pero había prometido a varias personas hacer un video más práctico, más específico, en el cual compartía un poco cuáles eran mis tips o mis consejos desde mi experiencia humilde aplicando el método de Joe Dispenza. Y en ese sentido quiero dedicar este video a responder simplemente preguntas sobre eso. Y una de las cosas que más preguntan las personas y que más me ha pasado a mí es pensar que meditar es solo para aquellas personas que logran callar su mente totalmente y que nunca tienen un pensamiento intrusivo mientras están en este proceso de meditación. Y eso es totalmente falso. Creo que todas las personas tenemos eso. A mí me sigue pasando y a las personas con las que he hablado también. Y si te das cuenta que estás teniendo esos pensamientos de que voy a cocinar mañana mientras estás en la mitad de tu meditación, ya ganaste algo porque eres consciente de ellos. Así que no es para sentirse mal, no es para decir, oh, yo no puedo, esto no es para mí, eso es para otras personas que sí pueden hacer eso. No, todos tenemos esos pensamientos. Y esos pensamientos tienen algo siempre en común. No son del momento presente, porque en el momento presente solo estamos meditando. Así que lo único que hay que hacer es traerlos de esos pensamientos del futuro al momento presente y saber que no son de ahí, o esos pensamientos, recuerdos del pasado, y traerlos al momento presente. Simplemente ves al momento presente todas las veces que necesites. Ahora, segundo punto, si no tienes una intención clara, ¿cómo vas a saber si estás avanzando hacia un lugar? ¿Cómo vas a saber si los pensamientos que estás teniendo a diario te están llevando a ese sitio o te están alejando de él? Así que imposible realmente medir un éxito en tu proceso si no has primero establecido tu intención clara. Fundamental, la intención clara. Bueno, otro aspecto. Si no te has tomado el tiempo para entender qué es la realidad concreta que crees o normalmente las personas creen que es, el mundo sólido en el que crees que vives, si no te has tomado un tiempo para entender cómo tus pensamientos cambian, enfocan, redirigen y proyectan tu realidad, no vas a sacar el mayor provecho de las meditaciones realmente. Yo he escuchado a muchas personas que quieren ir, vamos a la meditación de una vez, derecho. ¿Cuál es la meditación? ¿Cuál es? Como si hubiera una que es la que funciona. ¿Cuál es la meditación para cambiar la realidad? Para cambiar la realidad tienes que entender qué es la realidad y tienes que desaprender tu concepto de la realidad. Así que primero hay que leer, hay que entender y luego hay que aplicarlo. No te saltes ningún paso, porque si empiezas a hacer meditaciones sin haber entendido profundamente el concepto de la realidad y del campo cuántico, simplemente te vas a frustrar y vas a decir que no funciona. Así que ese es un buen punto. Ahora, tus intenciones, que es el primer punto que me he mencionado, van a cambiar, van a evolucionar en tu proceso. Yo he escrito
hecho hasta películas mentales de intenciones y luego he tenido que hacer otras y otras y otras y otras. ¿Por qué? Porque normalmente no somos muy honestos con la intención que tenemos. Voy a ponerte un ejemplo. Yo empecé en una intención que era como de abundancia, ¿verdad? Y quiero doblar mi salario, ¿verdad? Pero yo no estaba siendo honesto, no me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba ese trabajo. No era lo que yo quería. Entonces, si no soy honesto con mi intención, al poco tiempo puedo tener la fortuna de tener un momento de honestidad y darme cuenta, eso no es lo que yo quiero. Así que el punto no es doblar mi salario en ese trabajo, es realmente trabajar en algo que yo amo y que yo quiero, pero mis miedos me detienen a hacerlo. Es decir, esa es la razón por la que no somos completamente honestos, porque nos decimos, pero yo no veo más allá de mi futuro cómo podría ganarme la vida y pagar mis cosas y al mismo tiempo dedicarme a lo que yo quiero. Para los que me conocen, yo he tenido varias vidas. Yo he pasado de abogado corporativo a especialista en marketing digital y ahora mismo manejo canales de YouTube. Entonces, no hay realmente un límite a lo que puedes lograr, a lo que puedes cambiar, a menos que tú mismo te encasilles en lo que tú eres y no puedes ser más allá de eso. Bueno, voy a tratar de hacer este video corto, pero casi nunca me sale corto. No siempre vas a estar conectado con la fuente. Eso es algo que es importante compartir. No siempre estamos radiantes, felices, teniendo un día maravilloso, sintiendo esa conexión con la conciencia universal, con Dios, con el amor del universo. No, a veces la perdemos, a veces no funcionan las meditaciones. Intentas y no es lo mismo. El punto es no desistir. Va a ocurrir, le ocurre a todas las personas. ¿Por qué se da? Probablemente tienes una limitación, probablemente no has sido consciente de un problema que tienes y que no quieres reconocerte. Probablemente tu limitación llegó a un tope y hasta ahí es donde tú crees, y creer más implica dar un salto adicional que no estás queriendo dar. Hay muchas razones, probablemente simplemente fue una mala semana de bajas vibraciones y eso te bajó a un nivel y ahora tienes que subirte. Pero eso va a ocurrir y va a ocurrir muchas veces. Y lo importante es persistir y persistir y persistir y decir, sí puedo. Ok. La respiración, ¿verdad? La respiración es muy importante. Yo al principio no lo tuve en cuenta. Pensé que las respiraciones, y estoy hablando del método Joe Dispenza, obviamente, pensé que las respiraciones eran un anexo ahí, algo sin importancia. No. Las respiraciones es una parte supremamente importante y mi recomendación es que cada vez que vayas a hacer una meditación, comiences por hacer una respiración. Eso va a cambiar literalmente tu energía. Y los resultados después con la meditación van a ser mucho mejores. Así que no dejemos las respiraciones a un lado. Y estos son solo mis opiniones personales aquí. Esto no quiere decir que esto sea lo que Joe Dispenza dice ni nada por el estilo. Esto es solo mi opinión personal. Otro punto que yo mismo tuve problemas al principio y que la gente siempre está preguntando, ese espacio en el espacio, no sé qué, es un dolor de cabeza de muchas personas, lo fue para mí también. ¿Qué es lo que yo puedo decir sobre él? Creo que muchas personas caen en el error de pensar que esto es una visualización.
Pero si prestan mucha atención a las palabras que utiliza Joe Dispenza en las meditaciones, se darán cuenta que siempre habla de percibir. Siente, percibe el espacio. Percibir no es ver, no es imaginar. Percibir es sentir, ¿verdad? Y el objetivo es poder sentir que tú eres algo más que las fronteras que tu cuerpo tiene. Cuando puedes sentir la energía que se mueve alrededor tuyo, porque créeme, la vas a sentir, entonces empiezas a ampliar tu foco. Y es importante eso. Mi consejo es: hazlo, síguelo haciendo, pero no te enfoques en ver, no es imaginarte las orejas, los ojos, los hombros. No, es percibir, es sentir. ¿Ok? Si quieres que esto funcione de verdad, tienes que realmente vencer un concepto que es difícil para muchas personas, y es que todo es posible. Pero Sergio, todo es posible. Y yo decía, todo es posible. Y la gente obviamente tiene toda una serie de limitaciones ahí, yo lo entiendo, yo también las tenía. De decir, no, todo es posible. Pero sí, todo es posible. Cuando entiendes cuál es la naturaleza de la realidad, entiendes que todo es posible. Una persona me preguntaba el otro día que si entonces es posible volar. Y yo le decía, bueno, es poco probable, pero posible sí es. Y después, unos días después, la hermosa vida me dio la razón cuando encontré un post de Deepak Chopra en el que estaba levitando en una foto, y él explicaba que sí, efectivamente él levitaba, que dejó de hacerlo en público, pero que lo hace todo el tiempo. Y bueno, levitar y volar no están tan lejos, así que todo es posible. Bueno, si dices, lo siento, pero es que no tengo tiempo para meditar, yo soy una persona muy ocupada. Mira, lo siento, solo estás diciendo una excusa, es solo una excusa y punto. Siento mucho que no te guste, siento mucho que creas que tu caso es especial, pero es solo una excusa más, como tantas de las personas que no quieren cambiar realmente. Así que probablemente no has entendido todavía de qué se trata esto, y mi recomendación, si estás en ese grupo en el que piensa que no tiene tiempo, necesitas leer un poco más sobre esto. Bueno, hay un concepto muy importante que yo te recomendaría que fueras asimilando, y es el concepto de que todos somos uno. No lo voy a explicar en profundidad porque este es un video para otro propósito. Tengo algunos videos que hablan de él, y hay otros videos que podrás encontrar en YouTube que explican ese concepto mucho mejor. Pero si no nos acercamos realmente a ese concepto, va a ser sumamente difícil un progreso monumental realmente en todo este proceso. Mi consejo es que pienses que solo hay un ser, solo hay uno de nosotros teniendo experiencias diferentes, porque las conciencias son diferentes o miran a diferentes ángulos, pero solo somos eso, las diferentes conciencias de un mismo ser. Y eso nos lleva a otro principio, y es que todo lo que haces, todo lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Todo. Cada vez que entregas amor, vas a recibir amor de alguna forma. Cada vez que juzgas, vas a ser juzgado. Cada vez que generas odio, la ola del odio va a volver a ti. Así que en realidad la forma más egoísta de vivir es la mejor. Es decir, hago a todos los demás el bien porque es lo que recibo, porque no hay sino uno de nosotros. Mantén ese concepto claro, investiga más sobre él, lee más sobre él, te va a ayudar mucho. Bueno,
La emoción elevada, otro de los aspectos importantes aquí en la ecuación de Joe Dispenza y otros autores. La emoción elevada que él menciona como una de las más fáciles y más útiles, el agradecimiento, el cual pienso que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo tengo simplemente un truco aquí que he utilizado. A veces es difícil sentir la emoción elevada cuando no te sientes realmente así, cuando no te sientes muy elevado. Pero hay algo que físicamente puedes hacer y que engaña un poco a tu cerebro y lo obliga a sentirse en ese estado mental. Y es sonreír. Mientras estás haciendo la meditación, sonríe. Cuando el cuerpo sonríe, es muy difícil para él tener un pensamiento que no sea elevado. Así que cuando quieras entrar en eso, simplemente sonríe y luego esas emociones a las que quieres atraer, emociones de agradecimiento, de amor, de orgullo de ti mismo, de merecer, todo eso va a venir. Repaso mental es otro de los elementos importantes cuando hablamos de esto. ¿Qué puedo decir del repaso mental? Muchas personas tienen una tendencia a imaginar el repaso mental como una serie de lugares y actos donde se quieren ver. Y eso para mí tiene un problema porque cuando empiezas a imaginar, empiezas a limitar la realidad que quieres vivir a ciertos parámetros que tienes en tu mente, que crees que son los mejores para ti, pero que no necesariamente son los mejores. Y no le dejas a la infinidad de posibilidades del campo cuántico, o como quieras llamarlo, a que definan qué es lo mejor para ti. Así que te imaginas esa casa, que es la que crees que puedes tener. Te imaginas ese trabajo, ese negocio, que es el que crees que te va a ayudar. Te imaginas a esa persona como la persona con la que quieres compartir el amor que quieres sentir, etcétera, etcétera. Mi consejo con el repaso mental es enfocarse en qué es sentir, cómo se sentiría el ya vivir como vivirías. No imaginárselo. No es imaginarse la casa, no es imaginarse el dinero, no es imaginarse el trabajo, es imaginarse, no es imaginarse nada de eso, es sentir la emoción que se sentiría, ¿verdad? Es respirar, es caminar como esa persona que ya tiene, que ya sabe que ya tiene eso que anhela. Es hablar como esa persona, es comportarse como esa persona. Y eso me lleva al punto siguiente, que es la acción. No se trata de hacer todo esto y luego actuar como una persona que vive en carencia, como una persona egoísta, como una persona enferma, ¿verdad? Eso no lleva a ningún cambio real. Tú tienes que atraparte a ti mismo teniendo acciones que no corresponden a esa persona en la que te quieres volver. Y cuando te atrapas a ti mismo en esos eventos, tienes que cambiar y actuar como la persona que en realidad quieres ser. Hasta el punto y en la repetición tal que terminas actuando como la persona que quieres ser y por ende terminas convirtiéndote en tal. Y es importante entender que cada uno de los actos que tenemos tiene una consecuencia. Así como cada uno de los pensamientos que tienes tiene una consecuencia. Y no importa lo humilde que sea tu trabajo. No importa el nivel en el que te encuentres. Cada acción, cada sonrisa que brindas a alguien, cada comentario positivo que le brindas a una persona, te va elevando y te va llevando a ese lugar. Y asimismo, cuando no lo haces, cuando haces lo contrario, cuando eres gruñón, cuando eres gruñona, cuando dices un comentario hiriente, cuando haces que la persona se deprima por algo que dices o haces, eso también te va bajando. Así que está muy atento permanentemente a cada pensamiento y a cada acción que tomas. Por último, si escogiste desarrollar la metodología de Joe Dispenza, mi consejo es
No andes saltando de metodología en metodología. No es la única, no es la única. Hay muchas, hay diferentes, hay muchas que funcionan perfectamente. Te invito a que leas todas las que quieras, pero si decidiste hacer esta, date un tiempo para hacerla. Porque si estás saltando de una a otra y de una a otra y de una a otra, pero nunca estás profundizando en ninguna, no vas a poder realmente aprovechar el máximo. Eso es lo que yo he aprendido en estos últimos meses realmente, y me ha servido mucho. Realmente me siento muy contento. Te puedo decir que funciona. Así que espero que todo corazón que te hayan ayudado estas palabras a continuar en tu propio proceso. Un abrazo.